Buenas tardes, soy Wilfredo Aguilar trayéndoles el mensaje del día por medio de este videoblog. Estuve batallando toda la mañana tratando de darles el mensaje de ahora, el mensaje del día, y un poco difícil, pero al fin el amor de Dios es grande y pude vencer ese blog. Ahí ya tengo el mensaje. El mensaje es en Romanos, Romanos 8. Romanos 8. El amor de Dios. El amor de Dios contra arrestando la ley de Dios. El amor de Dios contra la ley de Dios. Dos cosas que Pablo hace un buen trabajo poniendo, escribiendo y de su experiencia antes de Cristo, antes del amor de Dios y después del amor de Dios. Pablo vivía bajo la ley, era judío de judíos, fariseo de fariseos. Él no era antisemético, él era una persona judía que conocía la ley de Dios, vivía bajo la ley de Dios. Sin embargo, tiene un encuentro con Jesús. Y conoce el amor de Dios y hace un gran trabajo mostrando el contraste. Estaba leyendo el versículo 1 donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que ya no viven bajo la ley, sino bajo la vida del Espíritu. Y en esos versículos donde dice, nos liberó de la ley, del pecado y de la muerte. Y cuando uno lee eso, dice del pecado y de la muerte, la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley es esa? Es la ley de Dios, la ley de Moisés. Porque uno puede ver el contexto que Pablo está hablando de esa ley, que es la ley de Dios, el pecado y de la muerte. Pero dice, Dios nos liberó de esa ley a través de la ley del amor de Dios, de la ley de Cristo, que nos da vida y vida en abundancia cuando nos libera de esa ley de pecado y de muerte. Porque dice ahí, porque Dios tiene que uno leer el capítulo 8, porque ahí muestra cómo esa ley Dios tuvo que enviar a su Hijo para cumplirla. Para poder liberarnos, para que en su cuerpo fuéramos liberados de esa ley, porque esa ley de pecado nos daba muerte, porque ese es el propósito de no podíamos cumplirla, era por nuestra vida, en deber de quitarnos, de liberarnos del pecado, nos resucitaba el pecado en nosotros. Esta ley de Dios, el propósito de esta ley de Dios no es que podamos cumplirla, sino al contrario, es para mostrarnos cuán pecadores somos. Pero el amor de Dios, dice Pablo, no va a haber nada en el mundo, ningún poder que nos pueda separar de ese amor. Y por este amor vamos a ser más que vencedores. Por aquel que nos amó, que es el amor de Cristo, el amor de la cruz, del Calvario, Cristo muriendo por nosotros, dando su cuerpo, derramando su sangre para hacernos libres de la ley, para darnos libertad de la ley, del pecado y de la muerte. Dice en Romanos 8, 38, 39, porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni por lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Pablo dice que el amor de Dios no nos puede separar de lo bueno y de lo malo. Es como un contraste de personajes que hace, pero dice, sea alto, sea profundo, dice, no nos separará del amor de Cristo, porque este amor de Dios nos da la victoria, nos da el éxito, nos hace más que vencedores. Este mensaje vale la pena.
a poder ver el contraste entre la ley de Dios y el amor de Dios. El amor de Dios. La ley de Dios no tiene amor para ti. La ley de Dios no. La ley de Dios te manda a que hagas. Y si no haces, te castiga. Si no haces, te condena, te maldice. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios te da vida. El amor de Dios te suple. Él hace, el amor de Dios, Él hace. No te pide que hagas, Él hace por ti. Es una gran diferencia entre un dueño y otro dueño. Y lo interesante es de que uno es esclavo al que le debe. Si tú no cumples la ley, si tú quieres vivir bajo la ley, bajo esa ley que dice Pablo que es la ley de la muerte, del pecado y de la muerte. Esa ley de Dios es la ley del pecado y de la muerte. Si tú quieres vivir bajo esa ley, tú vas a ser deudor de esa ley. Entonces la ley esa va a gobernar sobre tu vida. Pero, aquí está la clave, cuando el amor de Dios te libera de esa ley, entonces va a pagar tus deudas. Va a pagar tus deudas a esa ley de Dios. Y ahora vas a ser deudor del amor de Dios. Se lo vas a deber al amor de Dios. Y el amor de Dios va a gobernar sobre ti. Gobierna sobre ti. Ya no vas a estar siendo deudor de la ley de Dios, sino ahora vas a ser deudor al amor de Dios. El amor de Dios es lo que va a reinar sobre tu vida y no va a haber ningún poder, bueno o malo, en el universo, en el cielo o en la tierra, que vaya a poder en contra de este amor. Este amor de Dios es grande. Eso es lo que Pablo trata de enseñar en Romanos 8. Dice el versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el fin, Dios es el que justifica. ¿De quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún Él resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni por lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque ahora le debemos a Él, estamos en deudas con Él. Dios nos perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús. La ira de Dios fue sobre Jesús. Él cumplió la ley, Él no pecó. Sin embargo, a Dios le plació que su ira fuera sobre Él, para que pudiéramos ser libres de la ley de Dios y poder ahora ser parte del amor de Dios, de la gracia de Dios. El amor de Dios es más grande que la ley de Dios. El amor de Dios mi intención este día, en este video, es que puedas ser trasladado del mundo de la ley de Dios, de ese mundo que dice Pablo en Romanos 8, que es un mundo lleno de pecado y de muerte. Esta ley de Dios destruye, te envejece, te empobrece. Esta ley de Dios te lleva a la tumba. Pero
el deseo de este video es que seas trasladado de esta ley de Dios hacia el amor de Dios. Que ahora seas parte de un nuevo gobierno, el gobierno del amor de Dios. Que no seas parte de la identidad de Adán, de un hombre caído, sino ahora seas parte de la identidad de Cristo, de un hombre que es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Ese es el propósito de este video, poder trasladarte de la muerte del pecado al espíritu que da vida, al espíritu que da vida, a la ley del espíritu que da vida, que esa es la ley del amor de Dios. El amor de Dios contra la ley de Dios, por muy poderosa que sea, por muy grande que se pueda parecer, no se compara al amor de Dios. Y este es el mensaje de las buenas nuevas, del evangelio de Dios, que ahora estamos en Cristo Jesús, estamos en victoria, somos más que vencedores por el amor de Dios, por el sacrificio de Cristo. Ahora nosotros morimos, somos muertos. Dice, no podemos mantenernos en pecado porque morimos en el cuerpo de Cristo. Ahora nuestra identidad es Cristo. Quería hablar acerca de la imaginación, del poder de la imaginación. Yo antes pensaba que no tenía una buena imaginación, pero lo que no hacía era que la imaginación trabajara para mí. Sin embargo, nada más era una víctima de la imaginación. Todos tenemos una imaginación. Si te preocupas, si tienes miedo, esa es una señal de que tienes una imaginación. Porque esa imaginación es parte, ese miedo, esa preocupación es una imaginación que tú estás permitiendo en tu mente. Es una imagen negativa. Entonces significa que hay imaginación. Hay imaginación. Lo que pasa es que no la usamos a nuestro favor. Pero esa era toda la mañana que yo quería hablar algo acerca de eso. Pero no hacía un clic. Hasta el fin hizo un clic. De hablarte del amor de Cristo, del amor de Dios. De hablarte de esa pelea, de esa constante pelea que Pablo tenía, y que la deja plasmada ahí en las cartas de Pablo. Y no solo en la carta de Pablo, uno mira en el libro de los Hechos el contraste, la pelea de los apóstoles que creían en Cristo, que habían visto a Cristo, que habían visto su gloria, ahora tratando de convertir a los judíos, la religión, a los principales judíos, y ver cómo ellos eran castigados por los judíos porque no querían esta nueva revelación. Ellos querían mantener la ley de Moisés, querían cumplir la ley de Moisés, no querían saber del amor de Dios, no querían nada con el amor de Dios. Pablo hace un buen trabajo, y tú vas a ver en la Biblia, vas a ver dos temas muy importantes: el amor de Dios y la ley de Dios. Esa es la gran pelea, el gran contraste. Entre más te acercas al amor de Dios, más vas a tener victoria. Entre más te acercas a la ley de Dios, podrás alcanzar a tener gloria de los hombres. Si te acercas a la gloria a la ley de Dios, vas a tener gloria de los hombres, pero no vas a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el amor de Dios, es conocer la grandeza, las riquezas de Cristo Jesús. En la ley de Dios solo vas a encontrar demandas, cosas que no vas a poder cumplir, pero en el amor de Dios ya Dios las cumplió por ti en Cristo Jesús. Solo falta que nada más las recibas, las aceptes y estés en deuda con este nuevo gobierno que es el amor de Dios sobre nosotros. Cristo dijo: es necesario que yo sea levantado, porque atraeré a todos a mí. Este amor de Dios atrae
y te va a dar victoria sobre la muerte, sobre el pecado, cuando tú puedas reconocer el amor de Dios en tu vida. Así que ese es el mensaje de ahora, la ley de Dios contra el amor de Dios. Así que espero de que el amor de Dios gobierne tu vida, reine en tu vida. Si estás en Facebook, hazle like a este video, compártelo. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, comparte el video, hazle like. Eso es todo por el día de hoy. Gracias, te veo mañana. Dios te bendiga.